Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis, una charla a fondo sobre un texto que, tiene siglos, pero sigue resonando. El primer capítulo de Proverbios. Así es. Un texto fascinante. Vamos a usar como guía una lectura dramatizada que encontramos. Es de la Nueva Traducción Viviente. Y de entrada nos dice quién lo escribió, o a quién se atribuye. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Correcto. Y lo interesante, como dices, es que el propio texto arranca explicando su propósito. No hay que adivinar. Totalmente. Dice que es para enseñar sabiduría y disciplina. Y para comprender la inteligencia de los sabios. O sea, no solo es aprender reglas, sino captar un modo de pensar. Exacto. Y busca enseñar a vivir, de forma disciplinada y exitosa. Añade también haciendo lo que es correcto, justo e imparcial. Es como un programa completo de formación del carácter y, digamos, de la vida práctica. Sí, es muy abarcador. Y no se olvida de nadie, Dice que es para dar inteligencia al ingenuo. Y conocimiento y discernimiento al joven. Pero también para los que ya saben algo. Claro, menciona que el sabio escuche y se haga aún más sabio. Y que los entendidos reciban dirección. O sea, siempre hay espacio para crecer. Prácticamente un manual universal para la vida, ¿no? Podría verse así. Una guía para la agudeza mental y también para la integridad moral. Ok, pues vamos a meternos en este capítulo y a ver qué encontramos más allá de esta presentación inicial. Perfecto. Y creo que hay un punto clave para empezar, casi diría la columna vertebral de todo el libro. Está en el verso 7. ¿Cuál es? Dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Esa frase, lo marca todo. Así, el temor del Señor. Esa palabra temor hoy puede sonar un poco chocante, ¿no? Se refiere a tener miedo, a pavor. Es una muy buena pregunta. La palabra hebrea, yira, puede tener esa connotación de miedo, sí, pero en este contexto, en los libros de sabiduría, la interpretación más aceptada va por el lado de una reverencia profunda, un respeto, casi un asombro ante algo que te supera, ante un orden mayor. Entiendo. Como reconocer que hay algo más grande, un marco moral, quizás, que da sentido a todo. Exacto. No es un miedo que te paraliza, sino más bien un respeto que te orienta, que te ubica. Como una brújula moral fundamental. Y el texto lo pone en contraste de inmediato, ¿cierto? Justo después, la siguiente parte del verso dice, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ahí está, la gran división, la elección central del libro. El camino del sabio, basado en esa reverencia. Y el camino del necio, que rechaza esa base y por lo tanto rechaza la sabiduría y la corrección que vienen de ella. Fascinante cómo plantea esa reverencia no como algo solo religioso, sino como el requisito previo para conocer de verdad. Exactamente. Sin ese fundamento, parece decir el texto, la sabiduría misma parece inútil o hasta despreciable para el necio. Es una afirmación muy fuerte sobre de dónde viene el entendimiento real. Vaya punto de partida. Y fíjate qué interesante, después de poner esta base tan trascendental, baja a lo más cercano, a lo cotidiano. La familia. La instrucción es súper directa. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. Pone la enseñanza de los padres en un lugar central, como la primera fuente de sabiduría. Y no es un consejo cualquiera, le da un valor enorme, usa una imagen muy bonita. Sí, la de la corona y el collar. Eso, dice. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Es una metáfora preciosa. Sugiere que esa sabiduría familiar no es un peso, sino algo que te adorna, que te da dignidad. Belleza interior, podríamos decir. Destaca mucho el rol de la familia como primer filtro, como primer espacio de formación, ¿no? Totalmente. Quizá por eso lo pone tan al principio. Es como la primera línea de defensa o la base, antes de salir a enfrentar, otras influencias. Una preparación clave, porque justo después el capítulo nos advierte que no todas las voces que uno escucha son así de buenas. Y aquí el tono cambia bastante. Sí. Entramos en una parte muy vívida. La advertencia contra las malas compañías, contra la seducción del camino fácil y rápido. La advertencia es tajante. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda.
Y la descripción de cómo intentan engatusar es cruda. Crudísima. Describe la propuesta de los malhechores sin ningún filtro. Dicen tal cual: ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. ¿Es fuerte? Embosquemos a los inocentes solo para divertirnos. Fíjate, para divertirnos. Ni siquiera intentan justificarlo moralmente. Es la maldad por placer sádico casi. Impacta esa franqueza y luego viene la promesa, el cebo. Claro. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Y la parte social. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Ahí está el paquete completo de la tentación, ¿no? Pertenencia a un grupo. Únete, compartiremos. La emoción del peligro, vamos a divertirnos y la promesa de riqueza fácil. Un cóctel muy atractivo, sobre todo para alguien joven o quizá ingenuo, que es a quien parece hablarle principalmente el texto. Por eso la advertencia es tan insistente. Hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. Y recalca la urgencia. Ellos corren a cometer malas acciones, van deprisa a matar. Pero lo que me llama mucho la atención es cómo explica las consecuencias. No es solo que te van a castigar. Hay algo más. Sí, ahí entra esa analogía del pájaro y la trampa. Es genial. El verso 17 dice algo como: si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. Es instinto puro de supervivencia. Lógico, ver la trampa y evitarla. Pues, según Proverbios, estos pecadores no actúan ni con esa lógica básica. Los versos siguientes dicen lo contrario. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma. Pareciera que busca su propia muerte. ¡Wow! O sea, ¿creen que le ponen la trampa a otros? Pero en realidad son ellos los que caen en ella. Son ciegos a la trampa que sus propias acciones les preparan. ¡Qué ironía tan terrible! La supuesta astucia se vuelve autodestrucción. Totalmente. Y el texto va a la raíz de esa ceguera. El verso 19 lo dice clarísimo. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. No dice Dios los castiga por codiciosos, sino que la codicia misma les roba la vida. Exacto. Es el mecanismo interno. La propia codicia es la que opera la destrucción. Esa búsqueda loca de ganancia ilícita es, en sí misma, la trampa mortal. Visto así, es casi como una ley de causa y efecto inherente a la acción. Si lo conectamos con todo lo anterior, es una advertencia muy profunda. No solo evita a la gente mala, sino evita esa mentalidad, la mentalidad de la ganancia a cualquier precio, la que ignora las consecuencias, éticas y prácticas. Es un análisis de cómo la ambición sin control te puede cegar. Impresionante. Y después de pintar este cuadro tan sombrío de la tentación y sus resultados, el capítulo da otro giro. Introduce una figura. Sí, la sabiduría personificada, Jokma, en hebreo. Deja de ser un concepto abstracto y se vuelve un personaje que habla, que actúa. Y actúa en público, ¿eh? Eso me parece clave. El texto subraya dónde está. En las calles, en la plaza pública. Así es, frente a la entrada de la ciudad, a las multitudes por la calle principal. No está escondida. No es un secreto para iniciados. Está ahí, en medio del ruido, al alcance de cualquiera. Exactamente. Eso refuerza la idea de que su oferta es universal. Nadie podría decir, es que yo no sabía, porque la sabiduría se está ofreciendo abiertamente. Qué contraste con los pecadores que susurraban, escondámonos, ¿no? Totalmente. Y su discurso es intenso. Sí, interpela directamente. Pregunta, simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Luego a otros, burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Y a otros, necios. ¿Hasta cuándo odiarán el saber? Distingue como diferentes tipos de rechazo al conocimiento. Identifica perfiles muy claros, ¿verdad? El simple, que es como pasivo en su ignorancia. El burlón, que se ríe de lo importante. Y el necio, que activamente odia aprender. Odia que lo corrijan. Es un diagnóstico bastante fino de las resistencias que uno puede tener. Pero no todo es regaño. También hay una oferta, una invitación. Claro, dice, vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Es una promesa potente. Transformación a través de la escucha. Pero, y aquí viene la parte más dura del capítulo, me parece. También explica qué pasa si rechazas esa oferta. Uf, sí.
La sabiduría describe su reacción si no le hacen caso. Dice algo como: los llamé muchas veces, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero me ignoraron. Habla de una invitación constante, pero rechazara. Y la consecuencia que describe es fuerte. Durísima. Dice: no prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Esa imagen de la sabiduría riéndose de la desgracia ajena choca un poco, ¿no? Suena casi cruel. Choca, sí. Y ha generado mucha discusión teológica, claro. Pero es importante ver cómo el texto mismo lo enmarca. No se presenta como una crueldad porque sí, sino como la consecuencia, digamos, lógica de un rechazo obstinado y consciente. La sabiduría explica por qué reacciona así. Continúa diciendo que cuando estén en problemas y clamen ayuda, no les responderé. E incluso, aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Suena a que se cierra una puerta. Y da la razón explícitamente. Eso es clave para entender la lógica del capítulo. Versos 29 y 30 más o menos. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Pone el énfasis en la elección de ellos. Exacto. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Son verbos de elección activa. Odiar, decidir no temer, rechazar, no prestar atención. Entonces, más que un castigo que viene de fuera, es como la consecuencia inevitable de sus propias decisiones. Como decir, mira, elegiste este camino, ahora llegaste a este punto. Justamente esa es la línea argumental. El verso 31 lo dice sin rodeos. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Comer el fruto amargo de vivir a su manera es potente. Es la metáfora de la siembra y la cosecha, ¿no? Sembraste rechazo a la sabiduría, pues cosechas las consecuencias amargas de esa vida. Vivir a su manera aquí es vivir según los impulsos necios egoístas, y lo de ahogarse con sus propias intrigas nos recuerda a los pecadores del principio y su trampa autodestructiva. Como un boomerang, lo que lanzas te vuelve. Precisamente. Y luego diferencia los destinos, pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. La simpleza pasiva y la necedad activa, aunque son diferentes, llevan al mismo fin si ignoran la guía que estaba disponible. Plantea una responsabilidad personal muy grande, entonces. La sabiduría está ahí pública, pero la decisión de escucharla o no, con todo lo que implica, es de cada uno. Totalmente. Pone el foco en la elección individual frente a la verdad o el consejo disponible. Bueno, después de este panorama tan aleccionador sobre los peligros de ignorar la sabiduría, el capítulo termina con una nota diferente, ¿no? Un contraste. Sí, cierra con la otra cara de la moneda, la promesa para los que sí escuchan. El último verso, el 33, es una promesa de bienestar. Dice, en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Como el resultado directo de atender a la sabiduría. Es el shalom, esa palabra hebrea tan rica que significa mucho más que solo ausencia de guerra. Es plenitud, armonía, bienestar completo. El fruto de alinearse con consejo. Con ese orden sabio que propone el libro. Exacto. Ese es el premio, digamos, de elegir el camino de la sabiduría. Entonces, resumiendo mucho, el capítulo entero nos pone frente a una elección fundamental. O escuchas esa voz pública de la sabiduría, o te vas por los caminos de la necedad, la burla, la codicia, que al final parece decir, te destruyen desde dentro. Sí, esa es la disyuntiva central. ¿Cómo podríamos sintetizar el mensaje clave para alguien que busca entender esto hoy? A ver, primero, que Proverbios se presenta como una guía muy práctica para la vida real, buscando una vida plena y correcta. Segundo, la base que propone es particular, esa reverencia o temor del Señor como la condición para conocer de verdad. Ajá. Tercero, la advertencia contra las malas influencias y la codicia es muy psicológica, muestra cómo se vuelven una trampa que uno mismo se pone. Cuarto, la sabiduría no es un secreto. Es una voz pública insistente. Y quinto, y quizá lo más fuerte, es esa ley de causa y efecto.
Tus elecciones tienen consecuencias directas que son como el fruto amargo natural de vivir a tu manera si ignoras la sabiduría. Esa idea del fruto natural me parece muy potente. Le quita ese aire de castigo arbitrario y lo pone más en el campo de, bueno, la responsabilidad. Exacto. Para alguien interesado en aprender, en entender a fondo, este capítulo ofrece un marco duro, sí, pero muy claro para pensar sobre cómo tomamos decisiones. Nos deja preguntas muy actuales, ¿no? Totalmente. ¿A qué voces les hacemos caso? ¿Qué influencias elegimos en nuestra vida? Pensamos en las consecuencias a largo plazo de nuestras elecciones. Valoramos la sabiduría, la corrección, aunque nos incomode a veces. Es una invitación constante a mirar hacia adentro y a discernir. Sin duda, da muchísimo para reflexionar. ¿Cerramos entonces aquí nuestra exploración de este primer capítulo de Proverbios? Un texto denso, sí, lleno de advertencias serias, pero también con una promesa muy clara al final. Me quedo pensando en esa imagen que mencionaste antes, el contraste, la sabiduría gritando en las plazas buscando la luz pública. Y por otro lado, los pecadores tramando en secreto, susurrando escondámonos, buscando las sombras. Es una imagen poderosa, sí. Quizás es una buena pregunta para llevarnos todos. Hoy, con tanta información, tantas voces, tantas propuestas que nos llegan por todos lados, ¿a qué tipo de voces les estamos prestando más atención? ¿A las que hablan abiertamente, argumentan, buscan quizá un bien común aunque nos cuestionen? ¿O nos dejamos seducir más por las que susurran al oído promesas fáciles, soluciones rápidas, o discursos que, bueno, que dividen y se mueven mejor en la opacidad? Una reflexión que me parece bastante pertinente para los tiempos que corren. Gracias por acompañarnos hoy en este análisis.